Bienvenidos todos aquí a su casa, la Alianza San Borondón, y si bien nos podemos comunicar mediante estas facilidades que nos da la tecnología, de que usted puede estar en su casa y nos podamos poner al día con las nuevas series y las canciones que también nuestra banda prepara, es una bendición poderlos tener, es una bendición poder compartir con ustedes y una vez más, una cálida bienvenida. No importa la hora del día en que usted nos esté contemplando. Y para eso me gustaría motivarles a que haga algo. En este botón que usted tiene aquí abajo, usted puede suscribirse a nuestro canal para ponerse al día, no solo con esta serie, sino con otras series que también están en línea para que usted las pueda disfrutar en cualquier otro momento dentro de su casa. Como bien conoce usted, dentro de la Alianza San Borondón, nosotros preparamos series especiales con temas específicos. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie que quisiera que no solo me acompañe el día de hoy, sino también en otros domingos de nuestra celebración. Esta es la razón por la cual nuestra serie, se las quiero presentar, es Quiero ser extraordinario, ¿no? Y parece que esa fuese una frase que de alguna manera resume los anhelos, no solo de la generación actual, que son los emprendedores o son aquellos que quieren hacer algo, sino que es una palabra que ha resonado a lo largo de generaciones y que cada generación se ha preocupado de tratar de responder esa pregunta. ¿Quiero ser extraordinario? Y la mayoría de las veces la respuesta es sí. Pero tenemos que hacernos otras preguntas para comenzar a definir qué verdaderamente es ser extraordinario y qué es lo que marca una vida extraordinaria. Así que si usted tiene curiosidad en cuanto a este tema, lo invito a que no solamente hoy junto conmigo, sino a lo largo de estos domingos, usted pueda entender el cómo poder llegar a tener otro punto de vista. Y eso es lo que arrancamos nosotros en esta ocasión especial, sobre cómo la Escritura nos va a llevar a nosotros desde nuestra realidad y también cómo nosotros medimos la sociedad y cómo la sociedad nos quiere medir a nosotros para ayudarnos a responder esa pregunta. ¿Quiero ser extraordinario? Pero si la respuesta es sí, algo sí te puedo decir, necesitamos tener otro punto de vista sobre lo que ser extraordinario significa de verdad. ¿Qué es aquello en lo que vas a ser extraordinario? Tendríamos que comenzarlo a definir. Y el tema de la definición va a partir, aún inclusive desde las épocas en que tú o yo estuvimos en el colegio o quizás estuvimos en la universidad. ¿Y esto por qué? Si estuviste en el colegio, probablemente fuiste parte del consejo estudiantil. Te escogieron presidente, ocupaste algún tipo de dignidad. Quizás estuviste en un colegio donde hasta tenías que hacer una campaña política a ver si te escogían. Y llegaba el tema de que en algún punto te tocó hacer demagogia. Es decir, ofrecías cosas solamente por decirlas, pero no porque necesariamente ibas a ser capaz de llevarlas a cabo o porque era una idea consecuente con un plan que de verdad le trajese bienestar a todo el estudiantado de tu colegio, de tu institución. Ok, pensemos en que hiciste la demagogia y de alguna manera la gente votó por ti. Probablemente ocupaste una dignidad, quizás estuviste en algún colegio militar o paramilitar y de alguna forma los rangos que se suelen manejar en ese tipo de instituciones te hicieron pensar que haber llegado a esa dignidad ya hacían de ti una persona extraordinaria. Y lo mismo va a acontecer en otros campos de la vida, campos como los estudios universitarios. Y probablemente fuiste el mejor egresado de tu promoción, o ganaste un premio Contenta, o fuiste el mejor estudiante en acabar todas las materias en tiempo récord, o acabar la tesis en tiempo récord. Hay tantas historias que se pueden hablar acerca de estudios superiores. Pero pensamos que viramos la página. Como muchos profesores universitarios dicen, lo que importa es que tengas el título, no importa cómo hayas llegado hasta allá. Y te comienzas a desenvolver en la vida laboral y luego comienzas a pensar, ¿cómo yo puedo ser extraordinario? Y de la misma manera te comienzas a hacer esa pregunta y te centras quizás en algún área de trabajo o en algo que te llama la atención y te dedicas 24/7 a eso y no tienes ojos para nada más.
Y es verdad, la diligencia va a dar sus frutos, pero verdaderamente eso te está haciendo extraordinario. Bien podríamos hablar inclusive de algunos proverbios. Hay muchos proverbios escritos por Salomón y por otros autores, y uno de estos dice, la mano del diligente enriquece. Y es verdad, el trabajo sin descanso, el trabajo donde no paras y estás enfocado en algo, obviamente va a dar un resultado. Pero hoy queremos ver, a la luz de esta serie que estamos comenzando, cuál debe ser la motivación que tiene que estar dentro de tu propio corazón para que sepas dirigir los esfuerzos y escoger qué es aquello en lo cual tú vas a ser una persona extraordinaria. Otra pregunta que también es lícito hacerla en esta ocasión es, ¿qué es lo que diferencia a una persona extraordinaria? Y vamos a comenzar ya a hacer diferencias porque ahí viene algo interesante. Podríamos categorizar a una persona que se mueve en este campo del éxito o de llegar a un nivel de grandeza, pongámoslo con ese término, y dos categorías que van a salir de ese pequeño análisis van a ser, una, hay personas que son extraordinarias en algo. Entonces probablemente tú conoces a un jugador de fútbol, quizás tú eres adepto, acólito, seguidor, yo fanático, ¿no? Barra brava, hooligan de algún equipo de fútbol o tienes algún tipo de cercanía con la cuestión deportiva y ves a un personaje que ninguno como él para manejar el balón, ninguno como él para hacer los torneos de esgrima, ninguno como él para competir en un campo de golf. Y tú ves que las multitudes cuando salen a jugar y presentan al jugador estrella, todo el mundo está allí haciendo algarabía, aplaudiendo y admirando, porque el jugador favorito va a salir. Pero te has puesto a pensar de que si bien es una persona extraordinaria, pero es una persona extraordinaria en hacer aquello, en hacer algo, una sola cosa, jugar fútbol, hacer hoyos en uno. Nadie como él en la equitación, nadie como él para batear, nadie como él para encestar. Te vas a encontrar de que existen personas que son extraordinarias en hacer algo. Pero también, si tú te pones a recorrer la vida, te vas a dar cuenta de que existen personas que simplemente son extraordinarias. Y aunque suene un poquito crudo, pero la verdad es que las últimas palabras cuando despedimos a un ser querido suelen contener la esencia de lo que ese ser querido representó en la vida de la familia o en la vida de algún particular. En tu propia vida, si te ha tocado perder a alguien, o me haya tocado también perder a alguien. Y lo interesante es de que no vas a encontrar en días como esos, cuando tienes que despedir a alguien, o quizás en el epitafio de alguna persona, no vas a encontrar, era bueno haciendo pases que terminasen en gol. No vas a encontrar en el epitafio de alguna persona, siempre hacía un hoyo en uno cuando estaba en el campo. No vas a encontrar eso. ¿Pero qué vas a encontrar? Títulos como estos. Lo hizo todo por su familia. Estuvo presente con quien más amó. Se sacrificó a sí mismo para que otros estén bien. Entregó su vida para que otro pudiese vivir. Y entonces desde esta perspectiva podríamos comenzar a entender estas dos categorías. ¿Te acuerdas? Personas que son extraordinarias en algo o haciendo algo y personas que son verdaderamente extraordinarias. Si tú te das cuenta, no solo es nuestro sistema educativo
sino que hoy hay un sinnúmero de tendencias, ya sea de automotivación, motivación, capacitación, tantas herramientas que hoy inclusive este mundo virtual y en línea nos permiten hacer, pero podemos invertir mucho tiempo para que una persona sea extraordinaria en algo y probablemente maneje terabytes de información en su cerebro, haciendo muchas cosas. Podemos invertir muchas horas y mucho tiempo de vida tratando de lograr que una persona sea extraordinaria en algo. O como alguna vez Adam Smith lo habría puesto en papel y pluma, la especialización de las tareas, ¿no? En sí la sociedad sigue siendo lo mismo, solo que le pone otros nombres a la misma dinámica. Pero siguiendo con nuestra pequeña narración, el hecho de que tú seas extraordinario en algo no necesariamente significa de que tú seas una persona extraordinaria. Porque como te habrás dado cuenta, son dos categorías que se parecen pero no son iguales. Que parece que se escriben igual, pero no necesariamente son similares. Tú puedes ser bueno en algo, pero eso no significa de que tú seas una persona extraordinaria. Y si probablemente lo que estamos conversando un poquito quizás te mueve el corazón y dices, o sea que todo lo que he estado haciendo no ha servido para nada, no estamos diciendo eso, pero sí te estoy diciendo de que hay que saber direccionar las cosas para que puedas alcanzar ese nivel de ser una persona extraordinaria para bien y no necesariamente ser extraordinario en algo. Ahora, y esto asumiendo de que tú tengas un plan centrado en tu cabeza de qué es lo que hay que hacer con la vida, no necesariamente hacer TikTok, eso es una nota un poquito jocosa. Pero preguntas que van a salir a la luz es, ¿cómo entonces nos volvemos extraordinarios? ¿Qué es lo que hay que cambiar dentro de nuestro punto de vista? ¿Y cómo definimos esta vida de éxito? ¿Qué hay en nuestro punto de vista que tiene que cambiar? ¿Cómo nos volvemos extraordinarios? Y para esto tendríamos que definir, y nos vamos a ayudar en esta ocasión con una narración que está en los Evangelios, donde Jesús y sus discípulos van a tener una larga conversación en dos ocasiones sobre lo que implica ser verdaderamente extraordinario y no necesariamente el ser extraordinario haciendo una sola cosa. ¿Qué significa entonces ser extraordinario? Será la otra pregunta a la cual nos vamos a acercar en esta mañana. Y para esto vamos a leer esta porción que está en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 9, en el verso 33, y te comenzarás a dar cuenta de que Jesús va a ser la persona que va a definir lo que implica ser extraordinario. No te olvides un concepto que hemos compartido desde aquí en muchas otras ocasiones, que aquel que resucitó de entre los muertos, habiendo vencido la muerte y habiendo tenido una muerte tan cruel como la que tuvo Jesús de Nazaret, tiene el derecho de decir lo que quiera. Y habiendo dicho lo que quiera, yo le creo. ¿Por qué? Porque venció la muerte y resucitó. Por lo tanto, las palabras que vienen en esta narración de ley están cargadas con esa autoridad propia de la resurrección. Entonces vamos a leer un poco esta cita porque dice, allí llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, no se olviden, ¿no? Los discípulos, por lo general, después de cada conversación que Jesús tenía con otras personas o algún discurso que Jesús daba a alguna multitud, los discípulos hacían la comidilla, es decir, ¿qué habrá querido decir? O ¿qué es la enseñanza que está detrás de todas las palabras que dijo? Entonces, como siempre, los discípulos estaban haciendo comidilla de lo que Jesús había enseñado. Entonces Jesús se acerca también con curiosidad y les dice, ¿qué es lo que ustedes venían discutiendo por el camino? Ahora, espérese un rato, porque esta conversación que tienen los discípulos entre ellos no difiere mucho de las conversaciones que hoy tenemos en pleno siglo XXI. Casi 21 siglos después de Jesús y los discípulos. Y entonces, continuando dice, pero ellos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque en el camino ellos habían discutido entre quién de ellos era
el más importante? ¿Quién de ellos era el que tendría mayor renombre? ¿Quién de ellos sería el que alcanzaría la posición top de la sociedad? ¿Quién de ellos alcanzaría el mejor manejo? Y aquí un pequeño paréntesis. No se olvide de que Jesús, en muchas de sus enseñanzas, hablaba de la venida del reino de Dios, que el reino de Dios se había acercado. Entonces, para nuestros amigos discípulos judíos, la idea de que el Mesías ya estaba aquí, para ellos significaba, ya mismo se inaugura un reino terrenal. Y si el rey está caminando con nosotros, pues ni que hubieran nacido en el Ecuador estos discípulos. ¿En qué lugar de la plataforma de gobierno nos va a ubicar este rey ya que lo estamos siguiendo? ¡Qué complicación! ¡Qué complicación! Estaban discutiendo entre sí. O sea, el término inclusive es un poco fuerte, porque implica de que cada uno estuvo casi que presentando sus credenciales de por qué cada uno de ellos debería ocupar alguna posición representativa dentro de este reino que Jesús de Nazaret está por inaugurar o está por comenzar. ¿Quién sería el más importante? Y sucede que en ocasiones, cuando nosotros comenzamos a querer definir lo que implica ser extraordinario, inmediatamente comenzamos a pensar cómo yo voy a hacer que el resto del mundo gire alrededor de mí y de mis deseos y de las cosas que yo quiero lograr en esta vida. O cómo yo voy a aprovechar la coyuntura que tengo. Probablemente cuántos likes voy a generar y a medida de que cuántos likes yo genere, cuánto voy a ganar en publicidad y qué tal mi página va a tener algún tipo de renombre o alguna cosa así. Óigame, la sociedad no ha cambiado mucho desde los discípulos que seguían a Jesús hasta el día de hoy. ¿Quién sería más importante? ¿Quién sería el más grande en este reino que estaba por comenzar? Entonces, como Jesús, eso es algo que los evangelios dejan muy en claro, no solo que Jesús conoce el corazón de las personas, sino que sabe cuál es el momento indicado para dar una enseñanza que tiene que calar en el corazón. Así que Jesús se sentó, los llamó a los 12, típico de un maestro, y en esto Marcos es un poco gráfico, porque en el primer siglo los maestros enseñaban sentados, ¿ya? Probablemente los docentes del siglo XXI les gustaría experimentar un poco la dinámica de los maestros del siglo I, ¿no? Pero los maestros en el siglo I enseñaban sentados, con comodidad, relajados, ¿no? Y que los estudiantes también puedan escuchar. Y más bien en el siglo I los que escuchaban estaban de pie. Pero eso es otro tema. En todo caso, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, ay, y vamos a comenzar a redefinir esto. ¿Qué es éxito? ¿Qué es ser extraordinario? ¿Y cuál es el nuevo punto de vista que tenemos que comenzar a tomar para nosotros? Si alguno quiere ser el primero, perfecto. Si alguno quiere sobresalir, si tú quieres ser verdaderamente exitoso, si tú quieres ser verdaderamente grande o importante, aquí está el secreto. Conviértete en el último de todos y conviértete en el servidor de los demás. Y lo fuerte de la palabra servidor es que inclusive es un término que habla hasta de hacer las tareas menos deseables por la causa de otra persona. O sea, el saberse servidor o el saberse el último implicaba de que alguien y la causa de ese alguien estaba por encima de mi causa y por encima de lo que yo considero importante. Si alguno quiere ser el mayor, si alguno quiere ser el primero, conviértase en servidor y considérese el último. Y no es de sorprendernos de estas palabras. Los apóstoles con el tiempo comenzaron a entender este concepto al tal punto de que cuando usted se topa con textos escritos por el apóstol Pablo, Pablo también enseña y dice, ninguno tenga de sí mismo mayor concepto que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, según la medida de fe, se entiende, según el conocimiento de Dios que haya recibido. Jesús les está cambiando el paradigma de su cabeza.
¿Qué es ser verdaderamente exitoso? A ver, Jesús, me estás diciendo que eso significa que la agenda de otro tiene que estar por encima de mi propia agenda y que el servir a otra persona tiene que estar por encima de mi propio servicio. Y Jesús respondería, así es, así funciona. Continuemos con nuestra lectura. El mismo Evangelio de Marcos relata también sobre el mismo problema. En el capítulo 10, vamos a leerlo desde el verso 35, donde dice así: se le acercaron entonces dos hermanos, estos son dos ñaños, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Le dijeron: maestro, queremos que tú nos concedas lo que vamos a pedir. ¿Qué es lo que van a pedir? Dice así, continuamos leyendo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, responde Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Ahora, quizás para usted y para mí esta frase es un poco alejada de nuestra realidad, pero para ellos el título de Hijo del Hombre implicaba una persona llena de poder. En sí, la frase aparece allá en el libro de Daniel, un libro quizás escrito por el año 580 antes de Cristo, ¿no? Quizás un poco menos, pongámosle el 540, 530 antes de Cristo. Y Daniel, dentro de su libro, describe a un personaje con apariencia humana, el cual está revestido de la divinidad. Cabellos blancos como la nieve, ojos que resplandecen como el fuego, pies que son como el metal fundido, incandescente en un horno, vestiduras blancas, cinto de oro. Es una cosa espectacular hablar del Hijo del Hombre. Y Jesús hace uso a propósito de ese término para referirse a él y ponerlo en contraste con esta idea que se va a compartir en versículos posteriores. Ahora vamos rumbo a Jerusalén. Entonces cualquier discípulo dijera: claro, porque tú eres el rey, vamos a tomar el reino por sorpresa y vamos a sorprender a la multitud. Y continúa Jesús con la siguiente idea: y en Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ay, ay, ay. Ellos lo condenarán a muerte. Espérate un rato, Jesús, tú estás mal. El Hijo del Hombre es un victorioso, poderosísimo, divino. Nadie como el Hijo del Hombre, según lo que describió Daniel en su libro. Y Jesús dice: el Hijo del Hombre será condenado a muerte y será matado por los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Perfecto. Habiendo dado ya esta introducción de quién es el Hijo del Hombre, de lo que el Hijo del Hombre va a hacer y de lo que el Hijo del Hombre va a sufrir por lo que quiere lograr, ahora sí Jesús les dice: ahora sí, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Vaya pregunta. Estos discípulos estaban tan cegados por esta idea de grandeza, de poder o de ser extraordinarios según sus propios términos, que ni siquiera toman en cuenta todo lo que Jesús les acaba de decir. Y ellos dicen: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha, sea tu primer hombre de confianza, y el otro se siente a tu izquierda, que sea tu segundo hombre de confianza. De verdad que los dos estaban marcando ocupado, no estaban entendiendo absolutamente nada. Hoy ustedes y yo podemos ya entender esto con un poco más de claridad. Jesús se está refiriendo a la muerte en la cruz. Jesús se está refiriendo al sufrimiento del Calvario, que obraría en última instancia el bienestar de la humanidad y de usted y yo, que somos la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué hizo entonces Jesús como el Hijo del Hombre? Jesús como el Hijo del Hombre no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Muerte para qué?
para que sus propios intereses de grandeza, los propios intereses de grandeza de Jesús sean satisfechos? No. Tal como lo dijera también el apóstol Pablo en una de sus cartas, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué vino a hacer el Hijo del Hombre? Vino a entregarse, vino a escoger el bienestar de otro, aunque eso implique mi sacrificio, vino a tomar lo que era necesario para otra persona, despojarse de lo que era necesario o innato hacia sí y obrar un bienestar mayor, producto de un sacrificio. Y estos pensando en quién es más grande, quién se sienta a tu derecha, quién se sienta a tu izquierda. Y tal como ellos, parece que hoy muchos de nosotros vivimos desubicados y seguimos desubicados. Continúa. Los otros 10, escuchando esta conversación, se indignaron con estos dos hermanos, con Jacobo y Juan. Y no es que se indignan más o menos que es que tú no tienes consideración del maestro. Están bravos porque los otros están negociando un lugar de prestigio. Y no los tomaron en cuenta ellos, ¿no? La locura. Eso es lo lindo de los evangelios, presentan los errores de los discípulos tal cual son. Así que Jesús los llamó y les dijo, a ver, como ustedes saben, ¿ustedes han visto a los gobernantes? Más o menos así es esta pregunta. ¿Ustedes han visto a los gobernantes o a los jefes de las naciones? Y cómo los presidentes, cómo los reyes, los primeros ministros y toda la gente que está en el poder público y político terminan oprimiendo a sus súbditos. Claro, es la forma que ellos han conocido con el Imperio Romano y es la forma también en que los gobiernos hacen las cosas en nuestros días. ¿O no? Ok. Entonces, continúa Jesús. Muy bien, esta agenda que ustedes conocen, que se llama éxito, alcanzar el poder, alcanzar la influencia, alcanzar los estratos más altos de la sociedad, en ustedes no se va a dar. Esa no es la agenda para aquellos que quieren ser mis discípulos y que quieren aprender verdaderamente lo que es extraordinario en la vida. Entre ustedes no va a ser así. Continúa Jesús, ¿no? Y los altos oficiales abusan de su autoridad, típico lo que acontece cuando el poder le llega a alguien que no tiene el carácter para saber ejercer alguna función o alguna dignidad. Y Jesús hace el gran pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, es decir, ¿cómo se alcanza el verdadero éxito? Al contrario de esta filosofía de vida o de hacer política o de subir escaños, supuestamente. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes tiene que ser el servidor y el que quiera ser el primero tiene que ser esclavo de todos. Y eso es ser extraordinario. Y les cambió la forma de ver la vida, de concebir el mundo, su cosmovisión. Si tú decides ser alguien extraordinario, donde tú puedes agarrar cada oportunidad para servir a otros, no pretender que el resto gire a tu alrededor, sino que más bien puedas tú sacrificarte a ti mismo para que otro esté bien o una comunidad esté bien, donde tu propia casa, tu familia y la gente que está bajo tu cuidado estén bien. Si tú quieres ser extraordinario, vas a correr un riesgo, el riesgo de no ser prominente. Entonces probablemente tú nunca quisiste ser extraordinario, lo único que quisiste en tu vida era tener prominencia, y eso es todo, tener fama. Tus 4 minutos de fama, y se acabó. Pero el día en que se tenga que escribir un epitafio acerca de ti, no va a haber nada extraordinario que escribir. Corres el riesgo de no ser prominente. Si quieres ser extraordinario, a la manera de Jesús de Nazaret. Así que, por esa razón, te invito a que tomes cada oportunidad que tengas de hacer todo lo que puedas hacer por alguien más. Depón tu agenda. Y esta circunstancia de virus a nosotros nos ha dado la oportunidad de comenzar a vivir y hacer eso. Depón tu agenda para que puedas hacer algo por alguien más. Jesús continuó esta conversación con sus discípulos diciéndoles, entiendan esto, el Hijo del Hombre, y ojo con la frase,
No te olvides que esto de aquí, el Hijo del Hombre, era ese personaje de gloria, poder, dignidad y majestad. Era todo un personaje divino. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para que le sirvan, no vino para que el mundo le tribute pleitesía, no vino para que el mundo gire alrededor de él, sino que el Hijo del Hombre vino para servir. Y un servicio tal que dio su vida en rescate por muchos. Y es lo interesante, porque los evangelistas también anotan de Jesús de Nazaret una frase que hace que esto se convierta en realidad para nosotros. Jesús dijo: de la misma forma que el Padre me ha enviado a mí, yo los envío ahora a ustedes. Y así, la gran comisión, la vida de un discípulo, la manera en que percibimos todo, dependerá de este nuevo punto de vista que está presente en la mente y en el corazón de sus discípulos. Oremos para despedirnos. Acompáñenme, por favor. Te damos gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros y recordarnos desde tu encarnación, recordarnos desde tu vida y de tu sacrificio, cómo nuestros conceptos tienen que reordenarse delante de ti. Y permítenos, Señor, dejar a un lado el buscar la prominencia y más bien abrazar la vida extraordinaria que tú has preparado para nosotros. Permítenos, Señor, que de aquí en adelante, al disponer nuestro corazón, ya no pretendamos que el resto del mundo gire a nuestro alrededor o que las cosas se hagan como nosotros querramos, sino más bien aprovechar, como lo planteamos, cada oportunidad de servicio para hacerle bien a los demás, así como tú te despojaste de todo para hacernos bien a nosotros y rescatarnos. Acompáñanos, Señor, a lo largo de toda esta serie y permítenos a todos tener un nuevo punto de vista para asimilar la vida y tomar decisiones. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos.